Yaisa Pereira, licenciada en Ciencia de la Información por la Universidad Complutense y jefa de sección del periódico El Mundo. Yaisa se ha especializado en una, vamos a llamar disciplina, en una especialidad, que es la de prevención del suicidio. ¿Los periodistas hacemos bien la información de suicidio? Mira, esta información es de riesgo, el método, el lugar, por favor quítalo. Entonces primero se conmueven y me dicen, ¿de verdad? O sea, ¿estoy yo provocando un efecto contagio incluyendo este lugar? Sí, lo estás aumentando el riesgo de que una persona vulnerable se pueda quitar la vida en ese mismo lugar. Entonces lo aceptan sin ningún tipo de problema. Realmente hay un interés enorme por aprender a hacer este tipo de información. Nosotros necesitamos saber cómo abordar este tema porque realmente yo creo que el periodista quiere hacer su trabajo de la manera más responsable posible, pero sí que nos falta dar el paso de entender que tenemos que formarnos muy bien, ¿no? Y dedicar esfuerzo a ello. Es verdad que nuestra dinámica de trabajo es tan asfixiante que muchas veces no podemos, pero tiene que ser prioritario. Me dijeron que los periodistas, el periodismo era un pilar fundamental en la prevención del suicidio. Hasta ese momento me pasaba, como explicaba Salvador, que pensábamos que era un tema que no podíamos abordar porque efectivamente genera un efecto contagio. Y eso es la primera idea que sí quiero que se quede muy grabada, que cuando nosotros no hacemos un buen tratamiento de la información de suicidio, ponemos a personas vulnerables en riesgo. Eso lo tenemos que tener muy claro para hacer un tratamiento responsable de la información. Yo me di cuenta de que nosotros hasta ahora estábamos desatendiendo una realidad que era de una importancia de primer orden. Es decir, yo ahí sufrí una crisis a nivel profesional, ¿no? Es como cómo podemos estar desatendiendo, ¿no?, nuestro deber profesional de informar de una realidad tan importante. Estamos hablando de contribuir a salvar la vida de la gente y contribuir a aliviar el dolor y generar esperanza, ¿no? Entonces de ahí la necesidad de crear un proyecto como el de 11 Vidas, que surgió precisamente para llevar a primer plano la realidad del suicidio de otra manera, con otra mirada, más responsable, más saliendo del suceso, ¿no? Entonces le propuse, en compañía de otros 3 compañeros del periódico, al director, a Joaquín Manso, que creásemos una serie mensual en la que publicáramos reportajes sobre prevención de suicidio desde un ángulo diferenciado cada vez, porque es un ámbito tan complejo, es una realidad multicausal, con tantos factores que no se pueden abordar desde la simplificación, ¿no? Entonces yo le propuse, vamos a hacer una serie en la que podamos abordar con profundidad todos los meses un ángulo diferente de la prevención de suicidio. Entonces, en noviembre del 2022 publicamos nuestro primer reportaje de prevención de suicidio bajo el nombre de 11 Vidas. 11 Vidas, ¿por qué? Porque es la manera de recordar que hay 11 personas todos los días que mueren por suicidio en España. Y sobre todo que perdamos el miedo a hablar de suicidio. ¿Y cómo perdemos el miedo a hablar de suicidio? A través del conocimiento, sabiendo cómo podemos, cuáles son nuestras herramientas, ¿no?, para acompañar a esa persona. Y el periodismo es la mejor herramienta para combatir el estigma. El estigma, tenemos que ser muy conscientes, el estigma, el silencio, el miedo es la principal barrera en la prevención del suicidio. Y nosotros como periodistas tenemos en nuestra mano la manera de romper ese estigma y lo hacemos a través de una información sensible, responsable. Porque realmente hay información científica que constata, hay más de un centenar de investigaciones que constatan que un mal tratamiento de la información de suicidio provoca efecto imitación en personas vulnerables. Esto es lo que se llama el efecto Werther. Nosotros nos encontramos ante una paradoja. Tenemos muy interiorizado que en casos concretos de suicidio lo recomendable es no publicar esa información y creo de verdad que es un ejercicio de responsabilidad. Nosotros hemos cuidado a la población no publicando con frecuencia casos concretos de suicidio, hemos sido responsables porque eso es un efecto real. ¿Qué nos ocurre? Que cuando esa noticia, ese caso concreto de suicidio tiene interés público, y nosotros nos sentimos legitimados para informar porque tenemos que hacerlo, ¿qué ocurre? Que ahí perdemos toda la prudencia.
ahí directamente nos lanzamos a publicar detalles. Y digo que caemos en una paradoja porque justamente publicamos más detalles y más información sobre un caso concreto de suicidio en dos supuestos que son los de mayor riesgo, que es cuando muere una persona pública, una celebridad, y cuando muere un adolescente. ¿Cuál es la situación? Nosotros hay determinadas circunstancias en las que tenemos que informar de la muerte por suicidio porque tiene interés público, no podemos obviar eso. Y también contribuiríamos a alimentar el estigma si obviamos que una persona ha muerto por suicidio. Pero tenemos que ser muy cautelosos y aplicar determinadas pautas. Antonio Flores murió el 30 de mayo de 1995. En el 2011 se hizo una investigación al respecto del impacto que podía haber causado el tratamiento informativo. La cobertura fue muy extensa, se dieron todo tipo de detalles, se abordó de una manera muy sensacionalista, se publicaron fotos. Y entonces esta investigadora constató que se había producido un aumento del 17% en los suicidios en el mes siguiente a la muerte. En el caso de Robin Williams fue muy similar, él murió el 11 de agosto de 2014, 4 años después se realizó una investigación que certificó que se había producido un aumento de los suicidios de un 10%. Y un dato escalofriante fue que aumentó un 30% las personas con el mismo perfil que él, hombres jóvenes, hombres de mediana edad, que habían utilizado el mismo método que utilizó él, porque lo habían difundido masivamente los medios. ¿Qué ocurre? Que es verdad que nosotros tenemos muy integrados como periodistas esas 5 W, ¿no? Y hablábamos, el mejor periodismo es el que da más información, el que da más detalles, el que explica de una manera más exhaustiva esa realidad, ese suceso, ¿no? Entonces, los investigadores sí que es verdad que hacen estudios muchas veces ad hoc para que los periodistas tengan realmente una base científica para entender la importancia de cuidar mucho el tratamiento informativo sobre suicidio. Esta investigación se realizó en el 2014 y lo que hicieron fue analizar los grupos de suicidio. Estos son algunos de los elementos que ellos analizaron y que son elementos que realmente son factores de riesgo, ¿no? Hay que tenerlos en cuenta para no publicar esos detalles. En los casos de suicidio se publicaron en portada en la mitad de los casos, con enfoque sensacionalista en más de la mitad, un titular destacado con la palabra suicidio, que eso es un factor de muchísimo riesgo. Se informó de método, se informó de lugar, en el 8 de cada 10, o sea que era algo totalmente frecuente, ¿no? Se difundían el nombre de la persona que ha muerto. Esto es muy importante también, se atribuye la culpa al individuo, ¿no? Es muy importante tener en cuenta de que el suicidio es una realidad multicausal, hay innumerables factores. Cuando nosotros lo achacamos, por ejemplo, a una sola causa, que ese es uno de los errores que solemos cometer, y una manera de minimizar el riesgo de imitación es incluir recursos de ayuda. Eso es fundamental que lo hagamos al principio del boletín, al principio de nuestra información, en los 2 primeros párrafos. ¿Por qué? Para que una persona vulnerable que pueda leer nuestra información se encuentre esos recursos de ayuda, nada más entrar. Yo siempre digo, para mí no hay nada más rentable que salvar una vida, ¿no? Rentabilidad humana, que yo creo que es donde tenemos que estar, que esa tiene que ser nuestra prioridad. Pero es verdad que nosotros no generamos resultados a nivel económico, porque vamos a ser sinceros, esta es una realidad completamente estigmatizada y es una realidad incómoda y es una realidad que el lector quiere pasar por alto. Por eso también es necesaria una conciencia social de que tienes que informarte para poder realmente implicarte en la prevención del suicidio a tu alrededor, que no está tan lejos. Entonces, de nuestros reportajes es verdad que ninguno se ha viralizado, ninguno ha entrado en Discover, no ha tenido un tráfico masivo, ¿no? Porque nuestro objetivo es otro, nuestro objetivo es ir concienciando poco a poco, ¿no? Que exista esa realidad en los medios para que podamos realmente afrontarlo de otra manera, ¿no? Entonces, si hablamos de resultados, a nivel humano tenemos realmente resultados que son
esperanzadores, ¿no? Como comentaba, de padres, de madres que se acercan a nosotros y nos dicen gracias, porque gracias a tu artículo mi hija ha salvado la vida, porque yo me he sentido capaz de llevarla, de encontrar una ayuda especializada, ¿no? Entonces, el resultado ese para nosotros, digamos que es incomparable con cualquier otro. Pero a mí, si hay algo que me ha impactado, es escuchar a los profesionales que te hablan de ese efecto contagio en el día a día, ¿no? Y que yo creo que eso es transformador para un periodista, el saber que si incluye el método o el lugar, puede estar llevando a una persona a un lugar de riesgo, ¿no? Esta es un tuit que publicó una psicóloga en la que decía en su propia consulta, el otro día hablando con alguien con fuerte ideación suicida, me contó que ha visitado un lugar que vio en medios que otra persona se había suicidado. Fue a evaluar las posibilidades del lugar y el método y los riesgos de no conseguir su objetivo. O sea, él le reconoció que había visitado ese lugar después de haberlo leído en un medio de comunicación. Y este otro entrecomillado es de otro superviviente. Los supervivientes son los familiares que han perdido a alguien por suicidio, que hay una diferencia, hay un matiz. Tenemos el término supervivientes para los familiares y tenemos el término sobreviviente, que es para una persona que ha intentado quitarse la vida. Pues él decía, él me contaba, ¿no? Ver aquella imagen me llevó a sentir el mismo zarpazo de dolor que cuando murió mi hermano. Esto hace referencia a una información que salió publicada hace 3 meses en un medio digital, en el que la información era en un enfoque muy sensacionalista, pero es que incluía una foto explícita de la persona que se había quitado la vida, ¿no? Entonces a él le llegó esa imagen y ustedes fíjense, ¿no? Qué importante saberlo, que esa imagen, ese titular le llevó a sentir lo mismo que el día que vio a su hermano sin vida. Y hay que tener muy presente que los familiares de una persona que ha muerto por suicidio es un colectivo vulnerable. Ellos suelen tener ideación suicida con muchísima frecuencia. He traído eso que son las 10 pautas básicas, ¿no? Para hacer una información lo más adecuada posible a la hora de informar sobre un caso concreto de suicidio. Cuando hablamos de prevención de suicidio en sí, digamos que tenemos que distinguir 2 áreas, ¿no? Una sería el caso concreto de suicidio y ver cuando nos vemos obligados a informar, aplicar estas pautas, pero dejar de referirnos al suicidio como un suceso. Tenemos que intentar renunciar a publicar informaciones de suicidio, hacerlo cuando realmente sea estrictamente necesario y pasar a un periodismo más esperanzador, a un periodismo de que tratemos la salud, que a nivel social, ¿no? En el que abordemos los colectivos vulnerables, abordemos los factores de riesgo, los factores de protección sobre todo, ¿no? Que hablaremos más adelante. Pero sí quiero que tengan muy claro que no, que son 2 áreas diferenciadas, ¿no? Cuando tengamos que informar de un caso concreto de suicidio, que lo hagamos aplicando estas pautas, ¿no? Minimizando el riesgo y convirtiéndolo en lo más preventivo posible. Muy importante ofrecer ayuda, incluir los recursos que tenemos disponibles, el 024, el 112, el teléfono de la esperanza. Yo creo que tenemos que hacer una reflexión muy profunda sobre cómo estamos llevando a cabo nuestro trabajo, ¿no? Y sí pienso de verdad que tenemos que volver a nuestras esencias, tenemos que darle más valor a los hechos, tenemos que dignificar nuestra profesión, ¿no? Porque realmente es transformadora cuando aplicas unas pautas que son las pautas de toda la vida, ¿no? Y hacer que el periodismo sea un periodismo de cuidado, donde la persona esté en el centro, donde no busquemos la rentabilidad a costa de lo que sea, ¿no? Por el daño que podemos causar. Yo creo, no, se dice siempre que estamos en una situación de descrédito, que estamos en una situación de crisis de valores en el periodismo. Creo que estamos dejándonos arrastrar por una dinámica que puede ser muy negativa, pero también creo, ¿no? Por lo como yo convivo con mis compañeros, que realmente nosotros queremos hacer otro tipo de periodismo. Tenemos que creernos realmente de lo que somos capaces, ¿no? Y volver a ese periodismo en el que lo importante es contribuir socialmente a transformar la vida de las personas y en este caso a aliviar su sufrimiento y a generar esperanza. Creo que podemos hacerlo, pero para eso tenemos que creérnoslo. Siempre tenemos que hacer referencia a que el suicidio es prevenible, es evitable, que responde, como decía, ¿no? a factores muy complejos que se entrelazan, variables biológicas, psicológicas, culturales. Tenemos que siempre aplicar el máximo rigor en nuestras informaciones, no vale cualquier persona para hablarnos de lo que ha ocurrido, ¿no? Recurrir siempre a fuentes oficiales, no nos vale el testimonio de vecinos, no. Tenemos que realmente ser muy exquisitos
en esto, ¿no? No difundir las notas de despedida, eso es algo que pertenece a la intimidad de esa persona. Muy importante para que no se produzca ese efecto contagio, no realizar una cobertura prolongada, que es lo que solía pasar. Yo creo que ya sí que estamos cambiando las prácticas, ¿no? Poco a poco, pero sí que es verdad, ¿no? Como pasó con Antonio Flores, ¿no? Nosotros estamos atrapados en esa dinámica enfermiza, ¿no? De muchas veces de que se busca la audiencia a cualquier precio, ¿no? Estos son dos de los ejemplos que les traigo, estos son recientes, ¿no? Este es un titular muy sensacionalista que se publicó en su momento, a este es al que me refería cuando el superviviente me decía que había sentido el mismo zarpazo de dolor que cuando murió su hermano, ¿no? Es un titular sensacionalista, estigmatizante, difunde contenido de alto riesgo, da el método, da el lugar, ofrece datos de la persona fallecida, género, edad. Incluía la fotografía del cadáver pixelado, pero el impacto era el mismo. Entonces el reto es ese, ¿no? El reto es pasar de un periodismo de sucesos, un periodismo que nos convierte en muchas ocasiones en factor de riesgo, a un periodismo preventivo, un periodismo que abordemos este tema, el fenómeno en profundidad, ¿no? En el que ofrezcamos ayuda, que lo hagamos con el máximo rigor, con la máxima sensibilidad, que haya responsabilidad y generemos esperanza. Esta para mí es la pregunta maestra en la prevención del suicidio, que resume el espíritu, ¿no? De lo que comparten los profesionales que trabajan en este ámbito, ¿no? Yo creo que es muy importante cuando elaboramos nuestros reportajes que la persona que lo lea encuentre, ¿no? que tiene esa responsabilidad de implicarse en la prevención del suicidio, ¿no? Pero ofrecerle esas pautas, ¿no? De cómo, por ejemplo, acompañar a una persona en riesgo, ¿no? Cómo hablar del suicidio con nuestros hijos adolescentes, ¿no? Cómo preguntarles, es muy importante hacer esa pregunta, no tener miedo, que es una pregunta absolutamente devastadora para nosotros, ¿no? Formularla, pero es la manera de proteger también, ¿no? Entonces, hacernos esa pregunta, nosotros como periodistas, que fue la pregunta que yo me hice, por eso de ahí el hacer el proyecto de 11 vidas, ¿no? ¿Cómo puedo yo reducir el dolor en mi entorno? ¿Cómo puedo reforzar vínculos? Porque el vínculo es el mayor factor de protección frente al suicidio. El que las personas que tenemos cerca sientan que realmente nos importan, ¿no? Que somos capaces de escucharles, que somos capaces de acompañarles, ¿no? Es una razón de vida muy poderosa y todos y cada uno de nosotros podemos hacerlo, ¿no? Entre las personas que tenemos cerca, y cómo podemos ofrecer esa esperanza. Tenemos que reconvertirnos en personas, ¿no? Que tengan en cuenta, que abran, digamos, la mirada, ¿no? Que tengan más en cuenta las necesidades de un público al que no estamos tan acostumbrados. ¿Y cómo hacemos eso, no? ¿Cómo tenemos ese papel relevante, por ejemplo, en redes sociales que no tenemos, ¿no? O tenemos pero de una manera muy justa. Para mí, uno de los pasos fundamentales es darles voz, es realmente tenerles en cuenta. No hablar de ellos, sino hablar con ellos, ¿no? Introducir a los jóvenes, a los adolescentes en nuestro discurso, ¿no? Y hacer realmente reportajes en los que ellos se sientan identificados, ¿no? Y que ahora mismo los jóvenes necesitan muchos referentes y sus referentes a lo mejor son equivocados, ¿no? Entonces, darles esa oportunidad de encontrar referentes de su propia franja de edad, ¿no? Entre los propios jóvenes, y que ellos les sirva realmente como espejo para avanzar juntos, ¿no? Yo creo que eso es un paso importante, tenerles en cuenta de verdad. Esta es una investigación que se realizó cuando murió Kurt Cobain. Claro, en ese caso se temía que hubiese un efecto contagio muy importante, ¿no? Porque era un ídolo de masas además de jóvenes, que es un colectivo, insisto, vulnerable. Entonces, digamos que estaban completamente seguros que iba a haber ese efecto de imitación de la conducta suicida. Hicieron una investigación meses después de la muerte de Kurt Cobain en su tierra natal, en Seattle, y se dieron cuenta de que no había habido tal efecto Berserk. Entonces dijeron, ¿qué ha pasado, no? ¿Qué hemos hecho bien para proteger a estos jóvenes, no? Y entonces lo que hicieron fue hablaron con lo que es todas las administraciones, ¿no? Entonces se descubrieron que se había creado un espacio comunitario donde esos jóvenes que sí habían tenido ideación suicida después de la muerte de Kurt Cobain
pero hicieron lo posible por ofrecerles esa ayuda, detectarla y ofrecerle, ¿no?, las ayudas, los recursos para que esa ideación suicida no se convirtiera en un intento de suicidio. Los medios de comunicación tuvieron una responsabilidad máxima, la cobertura se redujo al mínimo, no lo glorificaron, ¿no?, sino realmente trasladaron el mensaje de que había sido una decisión equivocada, ¿no?, por su propio sufrimiento, ¿no?, y se centraron sobre todo en lo que hablaba Thomas Niederbrocken-Toller, es centrarte en su vida, en lo que ha aportado en la sociedad, ¿no?, y dejar a un lado los datos de la muerte. Anímicamente yo diría que nos has dejado atónitos, y desde el punto de vista profesional, de interpretación de cómo se debe afrontar la información siempre delicada, especialmente desde el punto de vista de prevención del suicidio, ha sido enriquecedora su aportación. Estoy en ese sentido pues muy contento, siempre lamentando que no venga más gente a este tipo de convocatorias, pero lo cierto es que Yaiza nos ha demostrado que por muy delicada que sea la materia, siempre hay que afrontarla. ¿Por qué? Porque el periodismo tiene que cumplir con su papel, que es dar cuenta, informar, y tiene que hacerlo con rigor, y tiene que hacerlo con unas pautas que son absolutamente trascendentales para ayudar a quienes realmente lo necesitan. Esta es una cuestión que se puede analizar desde muchas aristas: salud mental, prevención social, recursos, ayudas. Todo eso forma parte del conjunto de materias que encierra la prevención del suicidio. Bueno, pues tenemos que esforzarnos, y espero que aportaciones como la de Yaiza sean útiles y sirvan para ello.